Bueno, estamos en este dial de radio, la sintonía de COPE Espuña, 88.7 de frecuencia modulada, y lo prometido es deuda. Les habíamos contado esta semana que estaría con nosotros por primera vez desde que es alcaldesa, Mariola Guevara, que es la primera vez en la historia de Alhama de Murcia que hay una mujer que se sienta en la alcaldía de forma oficial, porque lo ha habido de forma accidental. La propia Mariola Guevara se sentó en la época en que tuvo una intervención quirúrgica, pero eso es una alcaldía accidental. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar de otros asuntos, porque sepan ustedes que lo que tenemos aquí encima es el campo de trabajo en arqueología. Se viene haciendo, no sé cuántas ediciones se han hecho ya, pero vamos a salir de dudas porque tenemos dos invitados esta mañana. Tenemos al cronista oficial de la Villa de Alhama, que a la vez es arqueólogo de Alhama de Murcia, José Baño Serrano. Buenos días. Hola, buenos días. A ver, que te tenga por aquí controlado en algún sitio. A ver, don José, te tengo ahora, dígame, buenos días. Sí, buenos días. Sí. Y señora alcaldesa, buenos días. Muy buenos días, Paco. Estamos en la sintonía de COPE Espuña y toca hablar del campo de trabajo en el Cerro del Castillo. Pero antes de nada, le vamos a preguntar a la alcaldesa cómo valora sus primeros días en la alcaldía. ¿Que cómo los valoro? Pues muy positivos, trabajando mucho, poniéndome al día de todos los temas, recibiendo a muchos vecinos. La verdad que este mes de junio pues siempre es un mes muy intenso, porque es el cierre del curso escolar, de todas las actividades, la clausura de muchísimos actos. Así que pues trabajando mucho y entregándome al máximo. Yo recuerdo el último pregón de la feria, que estamos asomados viendo el pregón y vimos a Mariola Guevara y dijimos: Mariola, ponte ahí cerca de la mesa que te echemos una foto. Y dice: quita. Dice: si mira el lío de libros que hay ahí, está el despacho un poco más despejado, porque dice: si digo, un desastre con todos los libros y todos los papeles encima de la mesa. Sí, la verdad que suele pasar, me dicen todos: ay, se nota que eres mujer, que eres más ordenada. Bueno, no sé si es cuestión de orden o mi forma de ser, pero me gusta ver la mesa despejada así. La mesa despejada. Y los asuntos pendientes también, trabajando en todo, ¿no? Trabajando en todo, sí. En todos los proyectos que tenemos en marcha este verano, que son muchos, pues trabajando en ellos para que salgan adelante, porque como he dicho en muchas ocasiones, nos queda muy poco tiempo para finalizar todos nuestros compromisos. Ya queda menos de un año para acabar la legislatura, entonces tenemos que trabajar intensamente para que salga todo adelante. Y ya con excedencia, ¿no? En tu trabajo como profesora. Sí. Ya estoy en excedencia desde el día 30 de junio, acabó el curso escolar y yo ya estoy dedicada al completo a la alcaldía. ¿Y este verano hay vacaciones o no? Pues ahora mismo creo que no. A ver si en agosto al menos tenemos algún fin de semana un poquito más largo, pero por ahora no me la he planificado todavía, porque primero quiero dejarlo todo bien en orden. Viene acompañada del cronista oficial de la Villa de Alhama y además arqueólogo, José Baño. Don José, ¿qué campo de trabajo, qué edición es esta? ¿Qué número es? Bueno, en realidad comenzamos en el Cerro del Castillo, en el yacimiento de las Paleras, en el año 2006. Pero hay que decir que en realidad los campos de trabajo empiezan en Alhama en el año 2000, en el propio castillo, ¿no? Con lo cual, con alguna intermitencia, pues llevamos unos años, como decía, casi continuamente realizando campos de trabajo. Trabajando en el castillo, en los dos castillos, porque ahora podemos decirle Cerro de los Castillos, ¿no? Porque tenemos dos. Sí, bueno, siempre desde hace unos años se le llama el Cerro de los Castillos, precisamente porque aunque es una secuencia cultural continuada, es decir, hablamos de un poblamiento emiral en la zona de las Paleras, ese marco temporal tan interesante que es el siglo VIII, el siglo IX y el siglo X, hasta el califato, y luego la siguiente secuencia de musulmanes, cristianos, son cambios muy interesantes en cuanto a estructuras culturales, sociales, y eso hace que el propio Cerro del Castillo, esas 20 hectáreas, realmente resuman la historia de Alhama en los 800 años que van desde el siglo VIII hasta el siglo XVI. El otro día estuve en una rueda de prensa en La Bastida, donde los arqueólogos hablaban y hacían una comparación, y de hecho yo lo preguntaba en la rueda de prensa, digo, ¿están diciendo ustedes que puede ser que llegaran a estas tierras navegantes de Troya, huyendo de la quema de Troya, que se montaran en Totana? Y decía, no lo podemos asegurar, pero casi. Aquí tenemos también zonas argáricas en Alhama. Bueno, hay que pensar que La Bastida es la gran ciudad del sureste, la gran ciudad argárica del sureste, y tiene una serie de asentamientos satélites, sin duda. Nosotros no tenemos asentamientos como tal, pero sí que tenemos muchos materiales, no solamente de época argárica, sino de lo que es el bronce final, que es la siguiente secuencia, y de hierro antiguo. Hierro antiguo es el que enlaza precisamente con el mundo ibérico a partir del siglo IV a.C. Quiero decir con ello,
y aprovecho para comentar que este año el Cerro del Castillo es el campo de trabajo, pero va a tener una especie de apéndice en otro yacimiento con estas fases que estamos comentando. Y esa fase es el bronce final, hierro antiguo, o sea, siglo VI antes de Cristo. ¿Dónde está ese asentamiento? En el cabezo de la fuente del Murtal. El Ayuntamiento de Alhama este año, que además ha tenido una gran demanda de participantes, pues va a abrir esa zona también complementaria con la Universidad de Murcia, con un investigador que está haciendo la tesis doctoral sobre esa fase que decía hierro antiguo, siglo VI antes de Cristo, y se va a tener también un trabajo paralelo al campo de trabajo de las Paleras en el Murtal. Con lo cual, La Bastida es la gran ciudad y seguro que hay un poblamiento de los cuales tenemos materiales en determinados asentamientos, pero que tienen que ver con esta gran ciudad como, pequeñas aldeas, a falta de tener otro poblado importante. Estamos hablando de la zona de la Muela, ¿no? La zona de la Muela, en la parte baja de la Muela. Sí, sobre todo el Cerro del Castillo, que es un poco el lugar que todas las culturas han utilizado pues para como ubicación estratégica, defensiva, visual, de control, etcétera. Sabemos que hace falta 1,5 millones de euros para terminar la parte baja del castillo y los accesos, señora alcaldesa. Así es. Se ha pedido el 1,5%, ¿no? Sí, hemos concurrido a esa convocatoria del 1,5 cultural para continuar con esos trabajos tan deseados en nuestro castillo. En esa convocatoria siempre se solicita al Ministerio que aporte el 70% del proyecto que nosotros presentamos y el 30% restante siempre tiene que ser de nuestro presupuesto municipal. Así que a ver si en unos meses tenemos buenas noticias y por fin, después de tantos años solicitándola, tenemos el visto bueno del Ministerio y podemos ejecutar ese proyecto. Ahora tenemos hilo directo, ¿no? Ahora tenemos hilo directo, a ver si de esa manera lo conseguimos. Más que, no, es una broma lo del hilo directo, en realidad creo que ya son muchos años. La puntuación que estuvimos el año pasado quedó ahí no muy distanciada de los últimos proyectos que se subvencionaron, así que creo que estamos muy cerca de poderlo conseguir. Pepe, para poner a los oyentes al día, explica las dos fortalezas, las dos zonas arqueológicas que tenemos en el Cerro de los Castillos. La antigua, la que más conocemos, que es el castillo, explica de qué época data, y luego la que apareció en el Cerro de las Paleras. Si lo hacemos por orden cronológico, sería interesante hablar de las Paleras en un primer momento, porque además tiene fases antiguas, pero sobre todo ese contexto que llamamos nosotros el mundo emiral, ese marco cronológico que es cuando hay un cambio de culturas, un cambio de los últimos romanos, digamos, de ese mundo tardo antiguo y la cultura islámica, lo que sería el Al-Ándalus califal. Lo interesante quizá de este cerro es que mientras ahora que Medina Zahara está tan puesta en los medios por esa catalogación como Patrimonio de la Humanidad, la gran ciudad califal de Córdoba, pues hay que ver cómo se vive en la periferia, cómo se vive en las zonas rurales, y eso es un ejemplo de gran interés en la región de Murcia y a nivel nacional. Lo vamos a presentar ahora a varios coloquios, que es el yacimiento de las Paleras, una pequeña ciudad, como digo, en la periferia del estado cordobés, del estado califal, y que conserva in situ pues tanto estructuras defensivas, murallas, alcazaba, como estructuras domésticas, con los contextos completos. Es decir, hablamos de casas que se caen por un incendio, que nos encontramos las colañas, que nos encontramos las techumbres, que nos encontramos los suelos, los molinos, las semillas, las marmitas, es decir, la vida cotidiana de esos alameños que viven en torno al siglo VIII y siglo IX, al 800, y que podrían ser los primeros asentamientos de esa época en la región de Murcia, en el Valle de Guadentín, que es una zona de frontera, una zona importante para todas las culturas de control del territorio, ¿no? Y bueno, con esa fase que llega hasta el siglo X, siglo VIII, siglo X, 200 años, con unos materiales excelentes, pues aparece un desplazamiento de esa población hacia otra zona más escarpada, menos habitable, pero sin embargo más cerca del balneario del mundo islámico, de los baños islámicos, más cerca de lo que es la propia ciudad que se empieza a generar, con la Macbara, con el cementerio en la calle Corredera, con las casas en la Plaza Vieja, y ahí estamos en un siglo XI y lógicamente una secuencia musulmana importante, almohade, almorávide, llegamos hasta 1243 con ese pacto entre el mundo islámico, el Rais de Alhama, el jefe local, el alcaide del castillo, que luego será en época cristiana, y pactando con los cristianos en Alcaraz en 1243. A partir de ahí, Alhama forma parte de ese protectorado castellano,
de la corona de Castilla, y luego pasará a mano aragonesa, a mano de la Iglesia, hasta la familia Fajardo, 1387. Bueno, pues esos siglos se pueden visualizar, se pueden encontrar testimonios en el propio castillo. Lo último, las pinturas de la torre con esa adecuación de los Fajardo, en los cuales aparece una pequeña capilla con ese Cristo que puede ser un Cristo de la Sangre, con esas 3 plantas adecuadas a esa, digamos, a esa planta noble de uso cotidiano. Con lo cual, en el siglo XVI, conquista de Granada, 1492, los castillos pues dejan de tener esa función defensiva de control, y la gente pues abandona esas zonas escarpadas, esas zonas que son poco habitables, y comienza a ocupar las casas que ya habían emergido en la Plaza Vieja. Y bueno, esa es la alama que se abre de nuevo al Valle de Guadalentín, a esa gran vía de comunicación que ha sido a lo largo de la historia, y que, bueno, de alguna forma se queda una historia sepultada en ambos lugares, que desde hace unos años pues el Ayuntamiento de Alhama recupera, trabaja en varios proyectos, no solo campos de trabajo, sino también en proyectos de empleo público local, para recuperar esas señas de identidad que son las de todos los alameños de los últimos 2000 años. ¿Cuántas personas participan este año en este campo de trabajo? Bueno, este año se ha superado la demanda de años anteriores, nos vemos con 30 personas aproximadamente, y este año se va a llegar aproximadamente a las 50 personas. Decía que también esa dualidad de tener 2 espacios abiertos, como es el cerro, el yacimiento de las Paleras en el Cerro del Castillo, y el Cabezo de la Fuente del Murtal, pues nos va a dar una medida de trabajar en 2 épocas, en esa época del siglo VIII que hablábamos y del siglo VI antes de Cristo. Estamos hablando que vamos a trabajar en 2 periodos con casi 1000 años de diferencia, con unas connotaciones interesantísimas en ambos casos, por esos cambios culturales que decíamos en cada uno de los asentamientos. No olvidemos que quizá lo interesante quizá es cuando hay unos cambios de culturas, esa secuencia, lo que decía antes de la Bastida, llega gente de Troya, pues en este caso nosotros planteamos en el Murtal que llega gente fenicia, que llega gente que le va a traer productos al mundo ibérico que todavía no conocen. Ejemplos de ello, pues la copa de Natia que tenemos en el museo, que es una copa que se fabrica en Italia, en la Campania italiana, son barniz negro griego, italiano, y bueno, ese tipo de influencias externas que le llegan a los indígenas que viven aquí, a los preibéricos inicialmente, ¿no? Con lo cual digo que son 2 asentamientos con una interesante forma de convivir, de secuencia, y que además yo creo que son ejemplos, y además están en Alhama, son ejemplos que van a servir para muchos otros poblamientos en la región de Murcia. Señora alcaldesa, ¿tiene el Ayuntamiento en proyecto de hacer alguna vez un museo con todo lo que cada año se va recuperando en estos campos de trabajo y muchísimas cosas que tiene que tener el Ayuntamiento de otros años? Pues la verdad que sí, siempre se ha planteado tener un espacio para poder exponer todo esto. Ahora mismo en eso no se está trabajando, pero sí se tiene proyectado en el sentido de buscar ese espacio cuando tengamos más instalaciones, porque en realidad tampoco lo tenemos, estamos carentes de instalaciones municipales en ese sentido, pero en un futuro tiene que hacerse, porque cada vez tenemos más piezas y más recuperación de este tipo de elementos. Y dentro de poco vamos a tener un espacio inmenso para ese tipo de cosas, y que se va a llamar, si no me equivoco, Centro Cultural José Calero Heras, que es el antiguo IES Valle de Leiva. Si deciden hacer el nuevo, se va a hacer el nuevo, por cierto, y muy cerca del castillo. Pues como te he comentado otras veces, ya este verano, aproximadamente en septiembre, comenzarán las obras del pabellón de deportes que formará parte de ese Instituto Valle de Leiva en el que nos comprometimos el Ayuntamiento y que va a estar patrocinado por una empresa importante alameña. Por lo tanto, esperamos que la Consejería vea que, ya que nosotros estamos cumpliendo todos nuestros plazos y todos nuestros compromisos, ellos también lo cumplan. Ya sí han aceptado la parcela, hace poco salió publicado en el BOR, es un paso importante. También en marzo ya nos habían solicitado la licencia de obras para también ellos iniciar todos sus trámites. Por lo tanto, tienen la licencia, han aceptado la parcela. El siguiente trámite, que es lo que tenemos que estar todos los días pendientes, y estoy deseosa de que aparezca, ha publicado en el BOR el proceso de licitación de estas obras. Don José, cuando se haga ahí el IES, ¿hay que hacer alguna cata arqueológica? ¿Está cerca del castillo o no es necesario hacerlo ahí? Bueno, en esa zona siempre se supervisan las obras, aunque realmente nuestro entorno urbano de protección se queda a mitad de la calle Parricas aproximadamente. Por ese motivo se han llevado a cabo estas excavaciones. No obstante, en todo lo que son los aledaños del castillo siempre, y siendo obras pues municipales o de la administración regional, siempre hay una supervisión
necesaria pues para descartar, en este caso, que no haya restos arqueológicos. Esto suena, lo de campo de trabajo, y en pleno mes de julio, ahí arriba en el castillo, suena como un poco duro, que hay que trabajar duro. Y yo el otro día le hice una propuesta fuera de micrófono a los tertulianos, el equipo de tertulianos que tengo aquí, y les dije, ¿son ustedes capaces a subir allí al campo de trabajo esta semana, ver lo que se está haciendo y luego contarlo aquí en la radio? Y me dijeron que sí. O sea que el miércoles que viene, si la señora alcaldesa da su aprobación, envío el equipo de tertulianos a que vean lo que se está haciendo allí, a que don José Baños le cuente lo que se está haciendo, que hablen con la gente que está trabajando y que luego cuenten aquí sus experiencias. ¿Usted lo ve con buenos ojos? Lo veo perfecto, me encanta la idea. Además van a disfrutar un montón. Nosotros todos los años también subimos una jornada a acompañarlos a todos ellos. Pepe Baños nos da las explicaciones. Ellos también pues sobre todo son estudiantes de arqueología y de historia, y entonces están con mucha ilusión y mucha motivación haciendo este campo de trabajo. Así que seguro que van a pasar una jornada muy interesante junto a todos estos estudiantes y van a aprender muchísimo. Pues si tienes que darle, Pepe, una paleta para que se pongan allí a excavar. También se la podemos dar, ¿no? No sé el Pipa, lo conoce Ginés Belchí, de tu hermandad. ¿Cómo estará el hombre para ponerse allí? Bueno, le damos el trabajo más fino, con la brocha y tal. Con la brocha. Pues nada, eso es una primicia aquí informativa esta mañana. El equipo de tertulianos, los 5 tertulianos de la mesa de trabajo, subirán la semana que viene al campo de trabajo. Va a ser el miércoles por la mañana, subirán sobre las 9, 9 y media y bajarán a las 10 y media para contarle a todos los vecinos de Alhama lo que han visto. Muy bien. Una cosa, Paco, que quería, antes de terminar sobre el campo de trabajo, porque este año hemos querido dedicar este campo de trabajo a un voluntario que se llama Rida. Es un chico que falleció en el mes de abril y que ha sido voluntario durante varios años junto a su madre, que ya lleva muchísimos años colaborando en este campo de trabajo, y hemos querido tener pues ese detalle con esta familia por su colaboración y por volcarse tanto en este trabajo. Bueno, vamos a dejar un poco al lado de lo del campo de trabajo y aprovechando, con permiso de don José, le voy a hacer unas preguntas a la señora alcaldesa. La fuente de los caballitos. El otro día el Partido Popular hablaba del Jardín de los Patos, donde estaba el busto a Bastarreche que se quitó con la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Decía el Partido Popular, a ver si lo hacen en época estival, que no hay nadie, sin que se entere nadie de que se va a colocar ahí una talla que lo estaba haciendo Juan Provencio, creo que de familia directa, no sé si hijo del que hizo el busto de Bastarreche, sí, es hijo. Sí. ¿Y qué es lo que han hecho? ¿Cuándo lo van a colocar? Le dijimos que por supuesto que cuando eso se vaya a hacer se va a comunicar a todos los vecinos, se va a comunicar a todos los grupos municipales. Es un acto muy importante, igual que se hizo cuando hace poco en el Jardín de los Mártires por las víctimas de Mauthausen, pues va a ser un acto similar. Por lo tanto, por supuesto que va a estar todo el mundo que quiera acercarse invitado a ese acto, se dará publicidad y se comunicará a todos. Aún no se ha establecido la fecha concreta y posiblemente a lo mejor se deje para septiembre por eso mismo, porque cuando llegan esta época, pues la gente por las vacaciones y por la temperatura pues suele acudir menos a los actos. Entonces pues posiblemente se deje para después del verano. Y el busto a Isabelica la Comadrona, que se le hizo un homenaje, y también se acordó hacer un busto y colocarlo en el Jardín de los Pinos. En el Jardín de los Pinos, eso también está ya todo organizado y también todo proyectado, y también pues igual, una vez que se decida el día concreto en el que se va a realizar, pues también será un acto muy bonito en homenaje a Isabel la Comadrona. Y aprovechando que la tenemos aquí, que sigue siendo la concejala de Sanidad, ¿tenemos ampliación o no tenemos ampliación del centro de urgencias? Pues servicio de urgencias. En eso seguimos trabajando y demandándoselo a la Consejería de Salud. Tuvimos varias reuniones con el gerente de Servicio Murciano de Salud, con el consejero, con la directora general, trasladándole esa petición que ya es una demanda histórica. Yo cuando llegué aquí en el 2015, uno de los primeros encuentros que tuve fue con el personal del servicio de urgencias de aquí de Alhama, porque estaba proyectado un poco lavar la cara en los antiguos servicios sociales, el edificio de los antiguos servicios sociales que está justo al lado del centro de salud, para que ahí se instalara el servicio de urgencias y así lo que actualmente son las urgencias pudiese ser una ampliación de nuestro centro de salud y donde se establecería pediatría.
Los profesionales de servicio de urgencia veían que con un lavado de cara, simplemente con cambiar puertas, con pintar y poner el mobiliario, pues eso no podía dar el servicio idóneo que tiene que dar un servicio de urgencia, por lo que no estaban de acuerdo en hacer ese traslado si no era en las condiciones adecuadas para poder trabajar bien y poder dar el máximo servicio, porque es un servicio, como sabemos, de vida o muerte. Es una cosa muy importante, un servicio de urgencia, entonces no estamos hablando de una minucia. Por lo tanto, ellos no estaban dispuestos a ir en esas condiciones. Yo me comprometí con ellos en trabajar con la comunidad autónoma para que esas condiciones cambiaran, pero claro, esas condiciones suponen más dinero, más inversión y que aparezca en ese presupuesto regional, y por ahora en ese presupuesto regional no aparece esa ampliación, por mucho que me dijeron que sí iba a ser. Bueno, seguiremos esperando a ver lo que sucede. Sí. Acabamos de recibir una propuesta del Ayuntamiento, una convocatoria, que es un pleno que se va a celebrar el próximo 10 de julio, que es el próximo martes a las 8 de la tarde. Punto único, debate del estado del municipio. Este pleno se iba a celebrar anteriormente, pero llegó todo aquel cúmulo de circunstancias que Diego Conesa se tuvo que dejar la alcaldía y la concejalía por el nombramiento como delegado del gobierno. Pero bueno, ahora es usted la alcaldesa. ¿Cómo está el municipio? Bueno, pues ese pleno justo es para eso, para rendir cuentas del trabajo. Siempre en el debate del Estado del municipio se rinde cuentas del trabajo realizado durante el último año, es decir, durante el año 2017, y para hablar de los siguientes proyectos a ejecutar en el 2018. El municipio está pues ejecutándose todo lo que teníamos previsto. Creo que se han mejorado en muchísimas acciones, como sobre todo como siempre me gusta decir, en la conciliación de la vida familiar y laboral hemos trabajado muchísimo. Son extensísimos los programas y servicios que hemos puesto a disposición del alumnado, de las familias, del profesorado. Hemos mejorado todos los centros educativos, hemos apostado por la igualdad de oportunidades y igualdad de condiciones en todos los centros educativos. Estamos mejorando la red de saneamiento y abastecimiento de agua, como sabéis, que ocasiona muchas molestias a los vecinos. Somos conscientes de ello, siempre les pedimos perdón y sobre todo paciencia, pero es para mejorar ese servicio de agua tan importante que estábamos perdiendo un 40% de agua en las tuberías, que pagábamos todos los alameños, pero que no pasaba por los contadores. Y así pues numerosas más inversiones. También ahora mismo estamos ya cambiando el pabellón, el suelo, el parqué del pabellón Adolfo Suárez. Comenzó esta semana también. Antes de ayer empezó también las obras de la calle Colón, de lo que estoy comentando sobre la red de saneamiento, y así pues un largo etcétera. Yo creo que vamos a tener un pleno donde podemos extendernos muchísimo, aunque tenemos el tiempo limitado, según el reglamento no nos permite hablar todo lo que queramos. Pero ahora estudia bien el reglamento, ¿no? Porque luego llega el turno de la oposición y la oposición sabe que a veces empieza que por alusiones sí. Y se puede hacer. Está bien medido ahí. Para el debate del Estado del municipio hay que ser escrupulosos en los tiempos. Sí, a mí lo que más me gusta de los plenos cuando alguien dice vota y entonces dice quiero dar explicación de voto, y decimos, madre mía, otra hora. Si ya está explicado. Sí está explicado, pero bueno, hay que escuchar la explicación de voto. Sí. Bromas aparte, también va a ser un verano de obras, o al menos el final del verano, porque está pendiente la obra de la pista de atletismo Guadalentín, que una vez que esté en agosto, y tenemos el vial. El vial de acceso al barrio de los Dolores también va a comenzar ya. Y como dice la pista de atletismo, en agosto está también prevista su inicio de obra. Y cuando esté hecha la obra se va a cambiar el nombre, como se dijo en su momento, que se llamaría Antonio Peñalver, ¿no? Sí, eso es lo que nos gustaría, que esa pista tenga ese nombre, que se lo merece. Bueno, y el lunes, aquí a las 12:30, estará el delegado del gobierno, Diego Conesa, que va a estar con una Junta de Seguridad Ciudadana el próximo lunes aquí en Alhama. ¿Qué van a tratar en esa Junta? Pues vamos a tratar eso, como su nombre indica, sobre la seguridad ciudadana, y sobre todo pues para pedir refuerzos en las fiestas de Alhama, que es muy importante ese tema siempre a la hora de planificar cualquier fiesta. Enseguida se acerca la feria y siempre pedimos refuerzos, y también pues trasladar todas las demandas que desde la Concejalía de Policía y Seguridad Ciudadana tenemos en mente trasladarle. Oye, el alcalde, perdón, he dicho alcalde, es que para mí se me quedan todos como alcalde. Claro. En mi teléfono móvil llevo 7 o 8 alcaldes, por ejemplo, en el alcalde fulanito, alcalde menganito. Diego Conesa, llama a la radio llama al ayuntamiento y dice, oye, que soy Diego, no os olvidéis de mí, o no, ya está inmerso en su delegación del gobierno y... No, sí, hablamos mucho, sí. Pero tiene que estar el hombre con la agenda muy apretada. Quieras que no es el delegado del gobierno y tengo que hablar con él también para pedirle cosas, ¿no? Antes le costaba más trabajo hablar con el delegado del gobierno. Recuerdo que en la última Junta de Seguridad Ciudadana ni siquiera vino a Alhama el delegado del gobierno. Antes costaba muchísimo. Ahora lo tenemos más fácil. Diego es muy accesible.
Es accesible, ¿no? Sí, vamos muy a ver. accesible. El lunes estará aquí en la radio El también. lunes estará aquí, sí, también viene a la radio. También en la radio. Don José, todo preparado entonces, ¿no? ¿Se ha preparado usted el traje de Indiana Jones? Bueno, la verdad es que el uniforme ya lo tenemos de año a año, con lo cual... ¿Recuerda usted aquella viñeta de Indiana Jones? No, era un fotomontaje, aquel Indiana Jones en un campo de trabajo que salió usted vestido de Indiana Jones, no lo recuerdo. Lo tengo guardado porque además eso tenía pelo yo y todo eso, ¿eh? O sea que sí, hace años. Hombre, llevaba sombrero, no se veía el pelo. Pues nada, el lunes empezamos con este equipo de grandes personas, estudiantes, y que bueno, como tú decías, esas condiciones pues tiene que tener una ilusión por formación y sobre todo por ese trabajo en la historia de un pueblo, en este caso de Alhama. Y bueno, porque ese sol lo vamos a tener, tenemos nuestras carpas, nuestras medidas de prevención. ¿Cuántos profesionales hay allí? Pues en este caso, como arqueólogos, vamos a estar 6, que como siempre pues se van distribuyendo en los varios equipos, principalmente 3, en las 3 zonas habituales de siempre. Y bueno, entre ellos arqueólogos, antracólogos, para analizar carbones, semillas, etcétera, y topografía, dibujo, Pablo Pineda, en fin, el equipo un poco de siempre, José Antonio Guerao, Verónica, Ginés José, Adrián, y bueno, pues como siempre, dispuesto a ir terminando habitaciones, a ir resolviendo por distintas cuestiones que se plantean siempre en una excavación y que van pues cada año viendo como si fueran las páginas de un libro cuando se va excavando, pues leyendo esas páginas, documentándolas exhaustivamente y contando para luego poder mostrar en ese gran edificio que decía la alcaldesa que en su momento se pueda prever y que lógicamente en el Museo de los Baños, por ser un museo de sitio, pues no pueden caber todo el material, pero bueno, que en su momento se puede hacer una exposición temporal, se puede ver y ya en el futuro pues prever esos grandes hallazgos que se puedan ver de todo el mundo. Iremos informando de ello aquí en la radio conforme nos lo vaya contando usted y su equipo de arqueólogos. Recuerden que estarán allí los tertulianos y ya estamos prácticamente al filo de las 11 de la mañana. Enseguida está Celuloide con Miguel Alcaraz. Señora alcaldesa, usted ha pasado a la historia de Alhama, lo sabe, ¿no? Como primera mujer alcaldesa. Ha recibido muchas felicitaciones por eso, además de felicitaciones por ser la alcaldesa de Alhama, pero pasa a la historia como la primera mujer alcaldesa. Sí, pues sobre todo fue Pepe Baño el que se dirigió a mí y me dijo, voy a escribir por ti porque esto es un hecho histórico y como cronista de Alhama pues tengo que hacer una reseña en un periódico, y fue la persona que más me llegó en cuanto a esas palabras. Muchísima gente se ha dirigido a mí, por supuesto, para felicitarme, pero yo siempre como traslado, pues creo que no debe ser ya un hecho excepcional que las mujeres ocupen estos cargos. No debe de importar el género en sí, sino la formación, la preparación, las ganas de trabajar y de hacer cosas, y creo que debe ser algo ya cotidiano y normal que las mujeres estemos ocupando estos puestos. Mariola Guevara, muchísimas gracias. José Baños Serrano, muchísimas gracias por haber estado esta mañana en la radio. Señora alcaldesa, cuando pase el verano nos gustaría en septiembre que viniera por aquí, como hizo el anterior alcalde, que de vez en cuando venía a la radio y nos contaba cómo estaban los asuntos del pueblo. Así que yo creo que agosto va a ser un mes así como muy tranquilo, ¿no? Y ya septiembre, que estarán las obras en marcha. Y de todo lo que hemos hablado y ya nos iremos poniendo al día. Por supuesto, siempre estoy a vuestra disposición, cuando queráis, aquí estaré. Muchísimas gracias a ambos. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias.